La música se interrumpió en una nota alta, casi chillona. Una copa de cristal cortado, que un segundo antes brillaba bajo los rayos del sol poniente, se deslizó de los dedos bien cuidados del festejado. El cristal golpeó con un tintineo sordo las baldosas de granito de la terraza abierta, haciéndose añicos en miles de fragmentos afilados. Mariana se estremeció, pero no por el sonido del cristal roto. Su mirada estaba fija en don Víctor Eugenio. El hombre que un instante atrás proclamaba con seguridad un brindis por la fuerza y la prosperidad, de repente se había quedado inmóvil. Su rostro adquirió un tono terroso, sin vida, como el de las personas que se enfrentan a un dolor insoportable. Intentó tomar aire, pero su pecho solo se contrajo espasmódicamente bajo la fina tela de su guayabera. Los dedos del hombre comenzaron a agarrotarse, los nudillos se pusieron blancos y sus palmas se congelaron en una tensión antinatural, como si tratara de sostener en el aire algo invisible e increíblemente pesado. Se le pasaron las copas al patrón. Resonó la carcajada de alguien. La fiesta estuvo buena. Señores. Mariana estaba de pie a la sombra de una columna, apretando con fuerza la mano del pequeño Mateo, de 6 años. El niño quería correr hacia los animadores y la montaña de regalos, pero Mariana no soltaba su mano. Su vista estaba clavada en el charco que se formaba en el suelo. Allí, donde la copa se había roto, un líquido turbio se extendía sobre la piedra caliente. De repente, una imagen brilló en la mente de Mariana. Unos 10 minutos antes, ya había visto esa licorera en sus manos. En ese momento, don Víctor, el dueño de la residencia, se reía mientras mostraba la botella a sus invitados, diciendo algo sobre un regalo exclusivo, y se sirvió generosamente él mismo, sin esperar al mesero. El alcohol comenzó a evaporarse al instante bajo los rayos del sol poniente, y una ligera brisa le llevó a Mariana un aroma extraño. No era el olor de un coñac caro o de un vino exquisito. El aire de repente se volvió pesado y empalagosamente dulce. Era el denso aroma de un apio demasiado maduro, que había comenzado a pudrirse en agua de pantano. En él se percibía la humedad de raíces viejas y un amargor medicinal, casi de farmacia. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Mariana. Ese olor no solo le era familiar. Había vivido en sus pesadillas durante los últimos 10 años. Mateo, quédate aquí. Ni un paso lejos de esta columna. ¿Me oyes? Su voz sonó ronca, como si fuera de otra persona. Soltó al niño y caminó hacia el centro de la terraza. Víctor Eugenio se tambaleó y Mariana se lanzó hacia él sin siquiera pensarlo. El hombre se desplomó pesadamente sobre el piso de baldosas, aferrándose al borde del mantel y arrastrándolo consigo junto con la vajilla y los cubiertos. Los invitados se agitaron, las sillas rechinaron, las copas tintinearon. Alguien soltó un grito ahogado. Otro maldijo en voz baja. Una mujer con un vestido de seda comenzó a abanicarle el rostro con desesperación, solo consiguiendo esparcir aún más el pesado y sofocante olor de licor. «Tráiganle agua», ordenó alguien con un saco caro. «Ahorita se recupera. Seguro se le subió la presión. ¿Alguien tiene alcohol?» El hombre se arrodilló junto al dueño de la casa y chasqueó en el aire sus dedos largos y delgados con aire de exigencia. «Pónganlo de lado. Se va a ahogar». Mariana irrumpió en el círculo de invitados y, apartando de un empujón al hombre elegante, se arrodilló decididamente junto a Víctor. «No puede estar boca arriba». Una mano pesada la agarró del hombro con la fuerza de una tenaza. Los dedos del guardia de seguridad se clavaron en la suave tela del vestido y luego en su piel, haciéndola soltar un grito de dolor y sorpresa. De un tirón violento, la puso de pie. Frente a ella se erigía un guardia, enorme, con el pelo cortado casi a rape. Su traje negro, claramente de confección estándar, le quedaba catastróficamente ajustado en los hombros, lo que lo hacía parecer aún más macizo y amenazante. Olía a chicle barato y a un aire de autoridad impostada. «¿Tú quién eres?», gruñó, rociándola con su aliento rancio. «Ya se dijo que nadie se acerque. Quítate. No estorbes mientras los adultos resuelven esto». Mariana sentía como todo su cuerpo temblaba por la adrenalina y por aquel olor a apio podrido que ahora parecía haber impregnado todo a su alrededor. Comprendió que si retrocedía en ese momento, aquel hombre moriría simplemente porque esa gente era demasiado orgullosa para verlo evidente. «Escúcheme». Mariana intentó zafarse de su mano, pero el agarre solo se hizo más fuerte. Su voz se quebró en una nota alta, pero de inmediato se obligó a hablar con más firmeza. Yo estudié toxicología, casi terminé. No es el corazón. ¿Me oyen? Es una intoxicación aguda por neurotoxinas. Es cicutoxina. Cada segundo que pierden tratando de alejarme reduce sus posibilidades de sobrevivir.
El breve desconcierto entre los invitados fue reemplazado por una risa desordenada, teñida de una helada superioridad. Esa risa puso a todos en su lugar al instante, recordándole a Mariana que allí ella era solo personal temporal con un pasado dudoso, cuyos gritos desesperados de auxilio eran tomados menos en serio que el susurro del viento en las copas de los árboles. Una toxicóloga. Por Dios, ¡qué encantó! La esposa del hombre que yacía en el suelo, Leonor, miró a Mariana como si fuera una mancha de mole en su costoso vestido. Niña, parece que confundiste los papeles. Te contratamos por un anuncio para que le limpiaras los mocos al niño y vigilaras que no se cayera a la alberca. Mariana, ve con Mateo y no hagas el ridículo con tus diagnósticos absurdos. Das lástima. Pero vi los síntomas, Mariana casi gritaba, sintiendo como las lágrimas de impotencia asomaban a sus ojos. Miren sus pupilas. Ese espasmo. Ah, recuerdo su currículum, intervino un hombre con un vaso de whisky, dirigiéndose a los demás y apoyándose lánguidamente en el respaldo de una silla. Era el hermano de la dueña de la casa. Entrecerró los ojos. Eres la mediocre esa que no terminó la carrera, ¿verdad? Leonor me lo mostró. ¿Qué pasó, linda? ¿No te dio el cerebro para pasar los exámenes o te adelantaste con las prácticas? Se volvió hacia los demás invitados, disfrutando claramente del momento. Imagínense, ¿de verdad cree que un par de clases que tomó entre extraordinarios le dan derecho a diagnosticar al presidente de la corporación? La desertora decidió jugar al Dr. House. Sería gracioso si no fuera tan inoportuno. Suélteme. Mariana se sacudió, pero el guardia solo le apretó más el hombro, haciendo imposible escapar. ¿Oíste lo que te dijeron? Le gruñó directamente en el oído. Ve con el niño. Un sonido más y te saco de la propiedad sin liquidación. Aquí hay gente seria, y tú solo eres una empleada. Mariana los miraba, sus rostros, su indiferencia disfrazada de arrogancia, y veía cómo, a sus espaldas, Víctor comenzaba a convulsionar de nuevo. Mariana intentó liberarse otra vez. La desesperación la invadió. Suéltenme. Está empezando a convulsionar. No entienden. Se va a morir frente a ustedes. El guardia solo apretó más su codo, arrastrándola a un lado. No te metas. Niña. Aquí se arreglan sin la servidumbre. La jaló con tanta fuerza que Mariana tropezó. El tacón se atoró en una baldosa irregular y cayó, golpeándose la palma de la mano con fuerza contra el granito. Un dolor agudo estalló como un cerillo. Mariana vio la sangre, oscura y espesa. Se extendió rápidamente por su piel, mezclándose con el polvo. Pero fue desde allí, desde el nivel del suelo, desde donde mejor podía ver. Víctor se arqueó de repente. Su cuerpo fue sacudido por un espasmo tan potente que se oyó un crujido seco. Rechinó los dientes. En sus labios apareció una abundante espuma rosada. Los que se inclinaban sobre el festejado retrocedieron instintivamente. Ahora todos miraban al pobre Víctor. ¿Qué le pasa? Chilló asustada la mujer del abanico. Ya dejen la histeria. Ahorita se le pasa, dijo alguien con voz insegura. Aunque el miedo ya se notaba en su tono. Ya no va a despertar. Mariana estaba de rodillas, sujetada por el gigantón del guardia. Apenas puede respirar. Es cicuta. Intentaron envenenarlo. Un silencio sepulcral se apoderó de la terraza. Solo se oía el canto de los grillos en alguna parte del césped. Alguien en la multitud dejó caer un tenedor, y el sonido metálico pareció un disparo. ¿Estás loca? Leonor palideció. Su voz se convirtió en un susurro. ¿Te das cuenta de lo que dices? ¿Qué venenos? Conozco ese olor, gritó Mariana de repente. Mi mamá murió exactamente igual. A mí también me dijeron lo mismo en ese entonces. Que se le pasaron las copas, que le falló el corazón. Víctor Eugenio comenzó a emitir un estertor. Su respiración se volvió escasa, agónica, entrecortada. Parecía que cada vez intentaba recordar de nuevo cómo inhalar. Llamen a una ambulancia. Una ambulancia. Idiotas, gritó el hombre del traje elegante, el abogado de Víctor. Ya la llamamos. Pero hay un embotellamiento en el periférico. Es hora pico. No van a llegar rápido, le respondieron con voz apagada. Mariana miró la mesa de la fiesta, entre las botellas de colores. Su mirada se detuvo en una, la licorera con la infusión turbia. En el fondo yacían unas raíces que parecían los dedos nudosos y entrelazados de un ahogado. Está desarrollando insuficiencia respiratoria. Se abalanzó hacia el hombre que se apagaba. Si no empezamos la ventilación ahora y despejamos sus vías respiratorias. No la libra. El guardia miró el rostro azulado y cubierto de espuma de su patrón. Luego a la niñera. En sus ojos se reflejó la duda, que fue reemplazada por el miedo.
Si estás mintiendo, comenzó él. Si miento. De todos modos morirá en 5 minutos, lo interrumpió ella con dureza. Ayúdame. De un tirón. Él la puso de pie. En el fondo de la memoria de Mariana, resurgió aquella vieja cocina. Una mesa. Sobre ella una botella con las mismas raíces. El mismo olor exacto a apio con un toque de pantano. Y su madre, que susurraba, seguro es solo la presión. El festejado se arqueó de nuevo. Su cuerpo era sacudido por una ola de convulsiones. Desde los dedos de los pies contraídos hasta el rostro desfigurado. Sosténganle la cabeza. No dejen que se vaya para atrás o la lengua le bloqueará la garganta, ordenaba Mariana. Héctor, ¿qué demonios haces? La dueña de la casa se abalanzó sobre el guardia. Pero sorprendentemente, le bloqueó el paso con el brazo. Quítame las manos, se está ahogando con la espuma, explicaba Mariana rápidamente, tratando de voltear el pesado cuerpo. La cicutoxina causa parálisis de los músculos respiratorios. ¿Qué cicuta ni qué nada? Espetó el hombre sentado a su lado cerca de Víctor. Sus manos temblaban visiblemente. Empezó a ayudar a girar el cuerpo. ¿Qué estamos? ¿En la antigua Grecia? Recordó a Sócrates. No respira, susurró la mujer del abanico. El guardia se arrodilló pesadamente junto a su patrón y lo colocó de lado. Ya nadie se reía. Los invitados parecían paralizados. Miraban con indecisión a la joven inclinada sobre el cuerpo de Víctor. Mariana se acercó al rostro del millonario que se desvanecía. La respiración es superficial, casi ausente. Necesitamos mantener la ventilación pulmonar. ¿Dónde está el botiquín de primeros auxilios? En la casa. Corran. Y agua limpia. Mucha agua. Alguien salió disparado y corrió hacia la casa. Mariana desabrochó el cuello de su guayabera. Buscó el pulso en la arteria carótida. Bajo sus dedos apenas se sentía una pulsación débil y espaciada. De repente, Víctor se sacudió de nuevo, pero esta vez de una manera quebrada y débil. Su pecho se elevó convulsivamente, se detuvo en una expansión antinatural y luego cayó. Dejó de emitir estertores. Un color azulado se extendía rápidamente por sus labios. Empezamos, ordenó Mariana. Más para sí misma. Intentó abrirle la mandíbula a Víctor. Estaba trabada por un espasmo, un trismo característico de las neurotoxinas. Intentar abrírsela a la fuerza era inútil y peligroso. Podría simplemente romperse los dientes. Sosténganle la cabeza, le gritó al guardia. Mariana actuó con rapidez, recordando el protocolo que había practicado hasta el automatismo en sus clases. Con una mano, presionó firmemente la mandíbula inferior de Víctor contra la superior, sellándole literalmente la boca para que el aire no se escapara. Con la otra mano, le inclinó la cabeza hacia atrás tanto como pudo, enderezando las vías respiratorias. Entendía que la mucosa de la boca estaba cubierta de espuma tóxica. Tocarla con sus labios era un suicidio. Pero la nariz estaba despejada. Mariana cubrió el rostro del hombre con el borde de su vestido, creando una especie de filtro. Inspiró profundamente y, rodeando con fuerza la nariz de don Víctor Eugenio con sus labios, dio la primera exhalación brusca. El pecho del hombre no se movió. Poca presión. La resistencia de los pulmones es demasiado alta, pensó. Corrigió el ángulo de inclinación de la cabeza, estiró aún más su cuello y exhaló de nuevo, con toda la potencia de sus pulmones. Esta vez, la costosa tela de la guayabera sobre el pecho de Víctor Eugenio se levantó lenta pero claramente. Mariana se apartó por un segundo, permitiendo que el pecho cayera por su propio peso, realizando una exhalación pasiva. Respira, susurraba, inclinándose de nuevo sobre su rostro. Solo no te detengas. El sabor a apio amargo ahora se sentía incluso a través de la tela. Había impregnado el aire. Pero Mariana continuaba rítmicamente. Inhalación, pausa, exhalación. Se había convertido en sus pulmones externos, el único mecanismo que todavía enviaba oxígeno a su cerebro moribundo. Agua, gritó, apartándose bruscamente. Denme agua limpia. Rápido. Leonor le extendió al guardia una botella de agua mineral abierta de la mesa. Él se la puso en las manos a Mariana. La joven se vació la botella en la boca y comenzó a enjuagarse con furia. Escupía el agua directamente sobre las costosas baldosas de granito, sin importarle que las salpicaduras alcanzaran los zapatos de los invitados. Una y otra vez. Estoy en la zona de riesgo. Estoy en la zona de riesgo, martilleaba en sus sienes. Contaba mentalmente los segundos, marcando cada instante. La cicutoxina se absorbía rápidamente, y era plenamente consciente de que acababa de ponerse en peligro a sí misma. 1, 2, 3.
Se inclinó de nuevo sobre Víctor para la siguiente insuflación. En algún lugar a sus espaldas, el pequeño Mateo rompió a llorar. En algún lugar, los teléfonos sonaban desesperadamente, y los invitados seguían discutiendo sobre la decencia, mientras veían cómo la niñera, con el vestido ensangrentado, se debatía entre salvar al dueño de la casa y el deseo de borrar el sabor de la muerte de sus labios. La ambulancia está atorada, llegó una voz desde lejos. Dicen que tardarán al menos 40 minutos. Tiene que sobrevivir, susurraba Mariana entre insuflaciones. ¿Me oye, don Víctor Eugenio? Tiene que hacerlo. Llevémoslo al hospital, gritó alguien. No se puede, atajó Mariana. En el camino se asfixiará. Necesitamos una unidad de cuidados intensivos y oxígeno. Aquí al menos podemos mantenerlo respirando. Y de repente, a su espalda, se escuchó la voz insinuante del abogado. ¿Y si fue ella quien lo envenenó? Mírenla. Fue la primera en gritar, veneno. La primera en lanzarse a salvarlo, haciéndose la heroína. ¿De dónde sabe una niñera también los síntomas de una planta rara? Un pesado silencio cayó sobre la terraza. El guardia miró a Mariana desde arriba. Su mirada se volvió fría de nuevo. Es verdad. ¿De dónde sabes tanto? Mariana se enderezó, limpiándose los labios con el dorso de la mano ensangrentada. ¿Qué de dónde lo sé? La voz de Mariana resonó en la terraza, ahogando el llanto del niño. Ya se los dije, porque mi madre murió por un licor exactamente igual. De repente, Víctor tosió, débil, roncamente, pero fue su propia tos. Mariana se inclinó de nuevo sobre él. Está luchando. ¿Me oyen? No se atrevan a rendirse. La tos se volvió entrecortada, pero real. Los invitados soltaron un suspiro colectivo, como si se hubieran liberado de un trance. Está respirando. Dios mío. De verdad está respirando. Víctor gimió. Su mirada se enfocó por un instante en el cielo, luego en el rostro de Mariana. Intentó mover una mano, pero los dedos se le contrajeron de nuevo en un espasmo. No dejen que se levante, ordenó Mariana. Cualquier esfuerzo intensificará las convulsiones. Te estás tomando demasiadas libertades. La madre del niño volvió al ataque. ¿Quién te crees para dar órdenes aquí? Soy la que lo mantiene en este mundo ahora mismo. Mariana ni siquiera giró la cabeza. En ese momento, el abogado de Víctor entró en su campo de visión. Mariana lo miró a los ojos. Yo, como abogado, declaro que si algo le sucede después de sus manipulaciones, la responsabilidad será suya. Si usted no se aparta y me deja terminar, la responsabilidad por su muerte pesará sobre su conciencia, si es que la tiene. De repente, de entre la multitud salió una mujer mayor, el ama de llaves que había trabajado en la casa durante muchos años. Miraba los fragmentos de cristal y el licor derramado con un horror genuino. Eso no era para él, susurró, llevándose una mano temblorosa a los labios. Esa botella a don Víctor Eugenio ni siquiera le gustan esos licores. Fui yo quien decidió ponerla en la mesa. ¿Para qué? Leonor se giró bruscamente hacia ella. Para su hermano, don Alejandro Eugenio. Se suponía que llegaría más tarde. Ya sabemos cómo le encanta todo lo natural, siempre presume de que solo se cura con raíces. La botella la trajeron por la mañana como un regalo personal para él. Pensé que en el lugar de don Alejandro se vería bien. De hecho, don Víctor estuvo de acuerdo conmigo, y luego, al parecer, decidió probarlo él mismo. Mariana sintió que todo dentro de ella se congelaba ante una terrible sospecha. Entonces, el veneno no estaba destinado al cumpleañero. Su voz sonó inquietantemente tranquila. Don Víctor Eugenio simplemente decidió ser el primero en probar la exclusividad. En ese momento, el hermano del festejado, Alejandro, entró a la terraza desde la casa. La sonrisa y la felicitación que estaban a punto de salir de sus labios se transformaron en un instante en desconcierto. ¿Qué pasó? La voz de Alejandro temblaba. ¿Qué tiene mi hermano? Mariana levantó lentamente la vista hacia él. Miró sus manos, su traje caro y, de repente, lo reconoció. Le explicó brevemente la situación y luego preguntó de improviso. Usted es juez, ¿verdad, licenciado Alejandro Eugenio? Sí, no es un secreto. Frunció el ceño, sin entender a dónde quería llegar ella. Pero ahora no es momento para currículums. Mi madre también era jueza. Natalia Velasco. Hace 10 años la envenenaron con un licor de cicuta idéntico. Todos decidieron que simplemente se había dado a la bebida por el trabajo y que por eso le falló el corazón. Pero yo todavía recuerdo ese olor en nuestra casa. Alejandro se quedó paralizado. Su rostro, ya pálido, se tornó terroso.
Se dejó caer lentamente en una silla, casi sin atinarle al asiento. Velasco, susurró. Natalia, si ella y yo llevamos un caso juntos. Un proceso muy sonado sobre el Puerto del Norte. El caso se archivó después de su muerte, pero surgieron nuevas pruebas y lo reabrí hace un par de meses. En la cabeza de Mariana. Todo encajó finalmente. No era un psicópata al azar. Parece que va por buen camino. Licenciado. Mariana lo miraba. Sus ojos brillaban febrilmente. Es alguien de los que usted y mi madre no pudieron enviar a la cárcel hace 10 años. Y ahora ha venido por usted. Miró sus manos manchadas. La botella era para usted. Su hermano la bebió por error. Alejandro la miraba aterrorizado, incapaz de pronunciar una palabra. Los paramédicos irrumpieron en la casa 2 minutos después. Mariana informó con precisión. Paciente de 45 años. Intoxicación oral aguda por cicutoxina. Infusión de cicuta. Se observaron convulsiones. Espuma por la boca. Depresión respiratoria. Se le dio soporte ventilatorio. Respiración de boca a nariz. Ahora está estable. La paramédico, una mujer de mediana edad que había visto mucho en su vida, miró a Mariana con sorpresa. ¿Usted quién es? ¿Enfermera? Eso no importa. Es quien le salvó la vida. Mientras nosotros estábamos aquí parados con la boca abierta, respondió Alejandro en voz alta por todos. El equipo subió rápidamente a Víctor Eugenio a la camilla. Señorita, ¿viene con nosotros? Preguntó la paramédico. Necesitaremos llenar un informe. Sus acciones fueron sorprendentemente competentes. Hizo todo correctamente. Sin usted, habríamos transportado un cadáver. Además, también debemos revisarla a usted después de lo que hizo. Y necesita que le limpien esas manos. Mariana asintió. Pero Alejandro se acercó a ella y le dijo con insistencia, váyase con ellos. Yo la llevaré al hospital y les avisaré si necesita ayuda urgente. Cuando Mariana se subía al coche de Alejandro Eugenio, Leonor se les acercó. Perdóname por todo lo que dije. Yo te daré una bonificación, dijo la dueña de la casa en voz baja. Quédese con su dinero. Mariana la miró, su rostro iluminado por el sol poniente. Solo hice lo que tenía que hacer para que no muriera. Cerró la puerta. Alejandro arrancó el motor, y el coche se puso en marcha rápidamente por la estrecha calle del fraccionamiento. El aire del atardecer era denso, y los faros iluminaban los jardines y las bardas bien cuidados. Dime, comenzó Alejandro con cautela. ¿Por qué te expulsaron? Mariana miró sus dedos entrelazados sobre sus rodillas. Me tendieron una trampa en mis prácticas, dijo en voz baja. Estaba a punto de terminar la residencia. Uno de los supervisores decidió que yo había cometido un error. Y entonces me dieron a elegir, irme en silencio por mi cuenta. O harían público el supuesto error y me expulsarían con deshonra. ¿Y elegiste irte? Preguntó Alejandro de nuevo, sin apartar la vista del camino. Sí, apretó los dientes. Eso es sumamente injusto, murmuró él. Sin embargo, mira cómo salieron las cosas. Salvaste la vida de un hombre. Y te prometo que haré todo lo posible para que te conviertas en doctora. Si es que todavía lo deseas. Claro. Mariana sonrió levemente y asintió. El corazón todavía le latía con fuerza. La adrenalina no la soltaba. Pero una sensación de alivio ya comenzaba a abrirse paso en algún lugar de su interior. Pasaron 3 meses. Mariana estaba sentada en un gran auditorio de la Facultad de Medicina. La orden de su reincorporación había sido firmada por el rector en persona, justo después de que llegara a la universidad una carta de agradecimiento del Consejo de la Judicatura. Sobre la banca, junto a su bolso, había un periódico. El titular de la primera plana saltaba a la vista en letras grandes: La sombra del Puerto del Norte, asesino de jueces, detenido gracias a la agudeza de una niñera. El artículo describía en detalle cómo un hombre, considerado intocable, cometió su único error: subestimar a una joven que una vez fue solo un testigo y ahora se había convertido en una experta. Gracias a su testimonio y al análisis preciso del veneno, el antiguo caso de su madre fue reabierto y cerrado de verdad. El nombre de Natalia Velasco fue completamente limpiado. Ahora la recordaban no como una mujer rota, sino como una jueza íntegra, por cuya honestidad se había pagado un precio demasiado alto. El teléfono en su bolsillo vibró en silencio. Era un mensaje de Alejandro Eugenio. Víctor tuvo hoy su revisión de control. Todo está en perfecto orden. Ya está dando órdenes en la oficina a todo pulmón. Tu beca educativa está confirmada. Estudia tranquila, Mariana. Todos estamos en deuda contigo. Ah, y revisa la aplicación de tu banco. Es lo menos con lo que nuestra familia puede recompensarte.
La joven parpadeó y abrió la aplicación del banco. En su cuenta había aparecido una suma considerable. Ya no tenía que buscar trabajos ocasionales, soportar la arrogancia de los poderosos y ocultar quién era en realidad. Ya no era ni una sirvienta ni una paria. Un profesor entró en el auditorio. Se ajustó las gafas y recorrió a los estudiantes con una mirada severa. Bien, señores futuros colegas. El tema de la clase de hoy, neurotoxinas de origen vegetal. Anoten, cicutoxina, cuadro clínico y métodos de atención de emergencia. Mariana abrió su cuaderno y escribió la fecha de hoy en la primera línea. Su mano ya no temblaba. Conocía este tema mejor que cualquiera de sus compañeros, pero ahora estaba aquí para obtener oficialmente el derecho a defender a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. La justicia que había buscado durante 10 años finalmente había dejado de ser una teoría para convertirse en su vida. Y a ustedes. Escriban si les gustó mi historia. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. En un par de días publicaremos una nueva historia aquí. No se la pierdan.